desde el punto de vista semántico y Ale lo va a abordar desde el punto de vista sintáctico. ¿Ok? Entonces, pues, ah, la lógica de predicados es la que nos va a realmente funcionar para ya todo lo que queremos hacer, ¿no? Porque la lógica de el cálculo proposicional no nos alcanza para hacer todas las cosas que queremos hacer, ¿no? Este, sí me comentó que no les dio clase y que no estuvo segura de si era feriado, ¿no? Pero pues, y supongo que se las va a reponer de alguna manera. Eh, la cuestión esta es de que, pues, no nos alcanza el cálculo proposicional para, por ejemplo, poner oraciones en español, ¿no? Habíamos visto, por ejemplo, cosas como todos los perros son, no sé, cafés, ¿no? Entonces, el problema de ese tipo de oraciones, pues es justo la palabra todos, ¿no? Porque ya no estás hablando de un sujeto en particular. Si tú quieres agarrar y darle un valor de verdad a esta oración, ya sea que sea verdadero o falso, pues para que sea verdadero tendrías que checar perro por perro para ver si todos son cafés. Mientras que si es falso, pues tienes que exhibir uno que no sea café, ¿no? Entonces, en la lógica de predicados, pues justo lo que nos interesa arreglar es, es ese problemita, ¿no? Eh, el de agarrar y poder nosotros cuantificar y para poder decir cuándo una oración, pues de nuevo es verdadera o es falsa, ¿no? Eh, Esto es en el caso, bueno, digamos, mmm, cuando yo agarré y puse eh, pues esta oración en español, ¿no? Pero por ejemplo, otra oración en español, bueno, no en español, no en un idioma, sino en un idioma matemático, pues por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo escribo 2 más 3? Si yo escribo 2 más 3, eso es una cosa a la que no se le puede asignar un valor de verdad. Pero si yo escribo 2 más 3 igual a 5, pues eso sí se le puede asignar un valor de verdad, ya sea un valor verdadero, un valor falso, verdadero si en efecto 3 más 2 es igual a 5, o si por ejemplo yo escribo que 2 más 3 es igual a 8, pues en el primer caso es verdadero, mientras que en el segundo caso pues es falso, ¿no? Y aquí, si yo me fijo únicamente tal cual así está escrito, pues esto lo podría escribir con cálculo proposicional, lo podría escribir con cálculo de predicados, o sea, claramente se ve que si nos vamos a cosas de cuantificar, pues como que no, mm, no sé cómo decirlo, nos está sobrando el cuantificador porque realmente no estamos cuantificando nada, solamente estamos dando dos números, de tal manera que si vemos su suma, pues si es igual o no al otro término. Pero, por ejemplo, en el cálculo proposicional, pues también se queda un poquito corto porque mm, no sé, mm, si yo quisiera poner exactamente todas las maneras en las que yo puedo dar 5, pues de alguna manera como que estoy cuantificando y al mismo tiempo no, ¿no? Entonces, por ejemplo, la lógica de predicados también nos va a poder hacer que nosotros podamos escribir esto de una manera en la que no se vea rara. No sé si me, si me doy a entender. Ah, Ah, como que raro.
Ajá, es que si yo transcribiera esto al español, se vería como así, ¿no? Y bueno, y por ejemplo la otra, pues es 2 más 3 es igual a 8. Desde luego que, bueno, esas dos oraciones, pues por así decirlo, son equivalentes, ¿no? Únicamente, aquí lo estoy viendo como si fuera una letra proposicional P1 y acá como si fuera una letra proposicional P2. Sin embargo, me gustaría ver si yo puedo agarrar y modificar esas oraciones de tal manera que no se modifique la proposición, sino únicamente los elementos que están incluyendo como dentro de esa proposición, ¿no? Por ejemplo, el 2 y el 3 y pues, por ejemplo, el 5 y el 8, ¿no? Este, sí siguen siendo proposiciones, se les puede asignar un valor de verdad o falso, pero es que no sé cómo explicarlo. Que se viera de una manera más lógica y natural dar un brinco como de este estilo que no estar escribiendo todas las oraciones juntas, siempre. O sea, que, que, que en vez de escribir que la proposición signifique 2 más 3 es igual a 5 así tal cual está escrita en español, simplemente yo pueda pensar esa proposición como si fuera, pues ahora sí lo que ustedes conocen, una cosa aritmética, ¿no? Entonces, miren, para que se vea o se ilustre el punto al que quiero ir, vamos a empezar a dar pues más como ejemplitos y lo que y a lo que vamos ahorita. Necesitamos extender nuestra lógica que ya conocemos, el cálculo de proposiciones, y que siga funcionando tal cual nosotros queremos, ¿no? Pero que nos resuelva este tipo de cosas a cuantificar. Y dentro de esas cosas a cuantificar, pues justo podemos tener cosas particulares y cosas muy generales. Por ejemplo, esta de aquí, de 2 más 3 es igual a 5. Si yo quisiera meterle una variable, o bueno, no, si yo pongo así, pues desde luego que se sigue que X tiene que ser a 2, ¿no? Pero en principio, pues este de aquí es una incógnita que nosotros no conocemos, ¿no? Es una variable que es independiente, que nosotros podemos asignarle distintos valores y vemos si la proposición es verdad o falsa. Entonces, si por ejemplo es 2, la proposición resulta ser verdadera. Si por ejemplo es 3, la proposición resulta ser falsa. Si por ejemplo es 4, la proposición resulta ser falsa, ¿no? Entonces, nos gustaría, por ejemplo, esta proposición P1, si ya hacemos que dependa de X, pues tendríamos que como evaluarla así, ¿no? Porque es una proposición 1 que depende de X. Pero si nosotros hacemos, por ejemplo, también X más Y igual a 5, pues entonces esta otra de Y, o sea, como todas las posibles combinaciones que me dan 5, pues esa proposición también tendría que depender no solamente ya de una X, sino también de una Y, ¿no? Y en el caso concreto en el que X es igual a 3 y Y es igual a 5, pues entonces escribiríamos algo como del estilo P1 de 2,3, ¿no? Este, si, sin embargo, eso no va a ser del todo correcto. Y a continuación, pues voy a decirles de lo que va, ¿no? Creo que entró por ahí, Ale. Hola, sí, por acá ando. Hola, hola. Ok. Hola, Ale. ¿Qué pasó? No, nada, nada más ¿Nos vienes a veía. regañar? Sí, no, para nada. Venía a ver cómo, cómo iba todo, porque sí me quedé un poco,
a la expectativa, pero no, yo ni estoy aquí. Ah, ok. Vale. Entonces, vamos a dar los elementos que se van a requerir para esta lógica de predicados, ¿sale? Entonces, pues lo que necesitamos primero es, ya saben, definir un lenguaje y bueno, el lenguaje consta de un conjunto de símbolos y también va a constar de fórmulas bien formadas, ¿no? Entonces, pues vamos a ver el lenguaje de la lógica proposicional. Entonces, pues mi conjunto de símbolos, le voy a poner los conectivos lógicos, que van a ser la negación, la conjunción, la disyunción, la implicación y el sí solo sí, ¿no? Le voy a pegar dos nuevas cosas que me van a hacer cuantificar, que van a ser pues el símbolo del paratoro y el símbolo de la existencia, ¿no? Necesito letras proposicionales, que en este caso ya no se van a llamar así, sino se van a llamar letras predicativas, ¿no? Entonces le vamos a poner así, PI con I en los naturales. Y lo que les decía, si yo quiero expresar todos los perros, eh, pues ese todos tiene que ser una variable, ¿no? Mientras que si yo digo Firulais es café, pues entonces Firulais ya es un ejemplo concreto de un perro. Entonces necesito letras que sean variables y también necesito letras que sean constantes, ¿no? Entonces le vamos a pegar aquí variables y también le vamos a pegar constantes. Ahorita les pongo nombres. Entonces, primero son conectivos, ¿no? El segundo son cuantificadores. Esta de acá son letras predicativas. Esta de acá, variables independientes. Bueno, no, independientes no, solo variables. Esta de acá son constantes. Y ahora sí, lo que les decía del 2 más 3 y a lo que yo quería, a lo que yo me refería. Por ejemplo, en esta cosa del 2 más 3 es igual a 5, yo lo que estoy dando es una igualdad de términos, ¿no? Este 2 está fungiendo como ser una constante, digamos una constante C1. Este 3 está fungiendo como ser una constante C2. Y desde luego que 2 más 3 igual a 5, yo puedo decir si es verdadero o es falso. Pero lo que yo les quería decir ahorita es que eso no es lo que me va a importar, sino que yo tengo dos términos dentro de mi lenguaje, dos constantes, C1 y C2, que bajo alguna relación me están devolviendo otra constante, a saber el C5, ¿no? Este de acá, el 5, pues eso es otra constante. Si lo pienso desde el enfoque proposicional, esto es una proposición a la que yo le puedo dar el valor de verdad o falso. Sí, está chido. Pero si lo pienso desde el lado, digamos, únicamente del lenguaje, pues lo que estoy viendo aquí es una relación que si yo tomo dos constantes, C1 y C2, lo que me devuelve es otra constante C3. Es decir, esto lo puedo generalizar un poco más de ser allá de como una letra proposicional y pensarlo como que en mi lenguaje
puedo tener relaciones entre mis constantes y mis variables para expresar otras constantes y otras variables. No sé si más o menos queda claro. Esto en proposicional no lo podíamos hacer, ¿verdad? Eso Esto de en relacionar proposicional, términos. exactamente, no, esto en proposicional no se podía hacer, justo porque no teníamos eso de las variables ni las constantes, ¿no? Exactamente. Entonces, Ok. la manera en la que nosotros vamos a poder dar este paso de manera predicativa, pues es justo a través de, bueno, de las variables y de las constantes, porque si yo aquí le pongo x1 más 3 igual a 5, pues entonces aquí esta es mi constante, digo mi variable x1, esta es mi constante c2 y esta es mi constante c3. Entonces, pues por ejemplo, yo estoy relacionando una variable x1, una constante c2 con una constante c3, digamos en la primera línea que está escrita, y en la segunda estoy relacionando una constante c1 con una constante c2 hacia una constante c3, ¿no? Independientemente de que las cosas sean verdaderas o falsas, me fijo que puedo hacer ese tipo de cosas. Entonces, pues que es algo muy natural que nos relaciona cosas con cosas, pues las funciones, ¿no? Entonces, a nuestro lenguaje también le vamos a pedir una cosa que se van a llamar funcionales. Entonces, vamos a agarrar aquí y le vamos a pegar letras funcionales, unión FI con I en N, que estas de acá son letras funcionales. Y aquí le vamos a poner la nota para que se acuerden que nos van a relacionar variables y constantes con variables y constantes, ¿no? Le vamos a pedir también, bueno, pues los paréntesis, que ya, bueno, esos nada más son para que exista un orden sobre la escritura, ¿no? Esto de aquí es para orden de escritura. Y siguiendo esto de las funcionales, pues también le voy a pedir un símbolo que más o menos se me asemeje a la igualdad. Ese de símbolo va a cumplir la misma función de lo que está escrito en rojo, ¿no? Eh, pero lo que está escrito en rojo, pues se puede poner como muy agresivo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si, por ejemplo, yo defino como, le voy a poner así, el F1, pues es porque es la funcional 1 y el supraíndice 2, pues es porque intervienen dos, dos, dos variables o dos letras, digamos así, C1 y C2, y esto va a ser igual a C5, pues esto yo lo puedo interpretar como, por ejemplo, C1 más C2 es igual a C5. Pero, por ejemplo, nada me impide que F1 de 2, aquí adentro yo le meta pues algo así como recursión, ¿no? C1, pero a lo mejor en la segunda entrada le quiero meter el C5, pero el C5 yo ya sé que se escribe como F12 de C1C2. Entonces aquí le puedo poner F12 de C1C2 y entonces pues esto justo sería C1 más C5 y esto sería igual a C5, ¿no? Así, tal cual como está escrito ahí. Entonces, a lo que yo voy es que
me fijo que si yo tomo letras funcionales, pues primero tengo que decir sobre qué las tengo que evaluar y después me fijo que sobre esas cosas que las puedo evaluar, yo puedo estar evaluando como recursivamente esas cosas. Entonces, necesitamos ampliar un poco más nuestra definición y pues justo a ese tipo de cosas les vamos a llamar términos, ¿no? Entonces, primero necesitamos hacer una estructura adecuada de qué es lo que va a ser un término y con eso ya podemos agarrar y dar una estructura adecuada de lo que es un predicado asociado o bueno, que se le va a aplicar a los términos, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo formar términos. Y entonces, vamos a ello. Definición. Em, daremos una definición recursiva para los términos en el lenguaje de predicados, ¿no? Ay, disculpa, Dime. es que el granizo no me dejó escuchar bien. ¿Ese igual chueco que era? Ah, es un símbolo que va a interpretar igualdad entre términos. Es una igualdad tal cual, no, no es de aproximación, ¿verdad? No. Sí, solamente que no le ponemos, o sea, no le pongo así igual porque esa igualdad representa igualdad en los números naturales, igualdad en los, no sé, racionales, igualdad entre funciones y demás cosas, ¿no? Le pongo así este igual chuequito para saber que este igual lo que me está, o sea, es dentro del lenguaje, no, no en la interpretación que quiere dar el lenguaje. Lo que está igualando esta cosa son términos. Ah, el igual chueco sí es parte de nuestro lenguaje y el igual Ajá, normal es como metalenguaje. es exactamente, ¿no? Ya es interpretativo. Por eso aquí le estoy pegando en mi sistema en mi conjunto de símbolos, aquí está ¿no? Ah, ok. Ok, ok, gracias. Sale. Entonces, lo primero que voy a hacer, pues es justo quitarme de encima eso. Vamos a dar definiciones de términos y con eso ya podemos dar definiciones de fórmulas bien formadas, ¿no? Entonces, una definición recursiva para los términos en el lenguaje de predicados. Pues una variable individual es un término. Una constante es un término. Si tengo T1, T2 y así hasta Tn eh, términos y F es un funcional lineario, entonces F aplicado a T1, T2, T3 y así hasta Tn es un término. Y eh, un término eh, solo se puede formar siguiendo uno, 2, 3 y 4, ¿no?
1, 2 y 3. Entonces, a ver, si pensamos, por ejemplo, en eso de 2 más 3 igual a 5, si yo únicamente pongo 2 más 3, eso es un término. Si yo tomo únicamente 2, eso es un término. Si yo tomo únicamente X, eso es un término. Si, por ejemplo, mi funcional es, no sé, elevar en potencia, por ejemplo, F1 de 2 de X, Y, pues es justo hacer X elevado a la Y, pues entonces X elevado a la Y es un término. 2 elevado a la 3 es un término. 3 elevado a la 5 es un término. ¿Cuándo yo le puedo asignar un valor de verdad? Pues cuando hay una igualdad entre términos, ¿no? Entonces, un término, pues justo va a ser una expresión en nuestro lenguaje de predicados, el cual solamente nos va a ayudar para que no se haga como tan monstruosa la notación, ¿no? A los términos no les vamos a poder asignar todavía valores de verdad. Entonces, eso lo quiero recalcar aquí. Los términos aún no son fórmulas bien formadas. Y pues entre paréntesis, para que se acuerden, porque no les podemos todavía dar un valor de verdad, ¿no? ¿Cuándo sí le voy a poder dar un valor de verdad a fórmulas? Pues cuando sean o predicados, o si son términos, pues cuando sean una igualdad entre términos, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, ahora sí vamos a definir fórmulas bien formadas. Otra pregunta. Dime. Ahorita ya en este sistema ya nos salimos de CS y de CE, ¿vamos a construir uno nuevo o estamos extendiendo el otro? Lo estamos extendiendo. Ok. Sí, sí, Entonces sí. vale lo mismo todavía. Sí, todo lo que ya sabías del cálculo de proposicional se vale. De hecho, eh, una proposición pues va a ser un predicado eh, aplicado a constantes y ya. Ok. Perfecto. Ahorita voy para allá. Este, ok. Entonces, así daremos la definición de fórmulas bien formadas recursivamente. Y entonces, pues la primera es que si T1 y T2 son términos, entonces T1 igual a T2 es fórmula bien formada. Si T1 y así hasta Tn son términos, y P es una letra predicativa, en área, entonces P aplicado a T1 y así hasta Tn es una fórmula bien formada. Si alfa y beta son
fórmulas bien formadas. Entonces, no alfa, alfa o beta, alfa y beta, alfa implica beta, alfa sí, solo si beta. Son fórmulas bien formadas. Y ahora para cuantificar, si alfa es una fórmula bien formada y x es una variable independiente, entonces para todo x alfa y para todo x, perdón, existe x beta alfa, son fórmulas bien formadas. Y las fórmulas bien formadas solamente se siguen con las reglas anteriores, ¿no? Las únicas fórmulas bien formadas se obtienen, no, las únicas no, las fórmulas bien formadas solo se obtienen, las fórmulas bien formadas solo se obtienen siguiendo las reglas de formación. Uno, dos, tres y cuatro. Ok. A ver. Entonces, pues ya tenemos ahí la parte como, como formal escrita, ¿no? Entonces, ejemplos. Si yo escribo, no sé, todos los hombres son mortales, ¿cómo yo podría escribir esto en términos de mis fórmulas bien formadas y esas cosas, ¿no? Entonces, puedo pensar en que, por ejemplo, la primera letra proposicional, eh, que va a depender de una letra, de una variable individual, la puedo interpretar como X es un nombre. Y le voy a poner aquí uno, ¿no? Y por ejemplo, en mi segunda letra predicativa, P21, pues es como X es mortal, ¿no? Entonces, la oración de arriba, pues si yo escribo P11 de X implica P21 de X, significa que si X es hombre, entonces X es mortal, ¿no? Pero en cuanto yo le pongo el para todo X, pues eso sí ya significa que para todo X, si X es hombre, entonces X es mortal, ¿no? Ok, eso es con una variable, ¿no? Digamos, es un ejemplo en donde estoy utilizando bueno, dos letras predicativas, P1 y P2. Acuérdense, el simbolito de acá arriba, el supraíndice, solamente dice sobre qué, como cuántas entradas está teniendo, ¿no? ¿Cómo podría tener una letra predicativa, por ejemplo, de dos variables?
¿Qué se les ocurre? Tal vez aumentando la aridad. Ok, pero un ejemplo en concreto. Por ejemplo, pensemos como en los números naturales. Y pensemos en la siguiente oración. El número X es menor que el número Y. Dependiendo de quién sea X o quién sea Y, le puedo dar un valor de verdad, ¿no? Si por ejemplo X es 2 y Y es 5, pues desde luego que 2 es menor que 5. Eso nos dice que si nosotros queremos escribir eso, pues en símbolos lógicos, tiene que ser una letra predicativa, ¿no? Entonces, tiene que ser una letra predicativa y justo están interviniendo dos variables, X y Y. Entonces, es una letra predicativa con dos entradas, X y Y, que justo lo vamos a traducir como X es menor que Y, ¿no? Si quiero tomar un ejemplo de un número en concreto, pues entonces lo que tengo que utilizar es bueno, perdón, le puse XY, pero si quieren para que se vea como debería ser, sería como así, ¿no? Porque dije que mis letras, mis variables, pues eran X subíndices, ¿no? Entonces, en este caso, pues mi variable independiente X1 está fungiendo como si fuera la letra X y mi variable independiente X2 está fungiendo como si fuera la letra Y, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, ponerles nombres, digamos ya para algunos en concreto, pues por ejemplo puedo definir como que mi constante C1 pues sea el 1. De ese modo, si por ejemplo escribo P12 de C1, X2, ¿qué quiere decir? Pues lo que está diciendo es que 1 es menor que Y. Si escribo P12, pero ahora le pongo, por ejemplo, X1 y acá le pongo C1, ¿qué está diciendo? Pues está diciendo que X es menor que 1, ¿no? Entonces, las letras predicativas se pueden evaluar en términos y los términos dijimos que eran o variables o constantes o relaciones entre variables y constantes, ¿no? Si por ejemplo quisiera escribir que 2 es menor que 5, pues lo que necesito es definir una constante C2 que va a ser el 2 y necesito definir una constante C5 que va a ser el 5 y entonces pues si yo escribo P12 de C2 y C5, pues esto es lo que quiere decir es 2 es menor que 5, ¿no? Si lo cuantifico, pues depende sobre quién cuantifique, ¿no? Si por ejemplo pongo para todo X1, P1, 2 de X1, C5, ¿qué quiere decir? Pues que todos los números serían menores que 5, ¿no? Bueno, más bien para todo X. Para todo X, X es menor que 5, ¿no?
Sí se va viendo cómo vamos escribiendo oraciones ya utilizando letras predicativas. Mm, Entonces las letras predicativas pues podrían parecerse a las funciones. No. Bueno, también por ahí decías una pregunta. ¿Esta cosa extiende al cálculo proposicional? Sí. Cuando yo tomo una letra predicativa y la evalúo justo en constantes, las constantes ya no se van a mover. Y cuando yo las cuantifique, o sea, no importa que cuantifique, estas constantes ya están fijas. Entonces, cuando yo tomo un predicado y lo evalúo en constantes, esto de aquí se vuelve una proposición, ¿no? Ok, es una generalización de las proposiciones sin especificar sus Exactamente. componentes, por así decirlo, ¿no? Ya. Justamente, fíjate, en este primero, todavía no me puedes decir si es verdadero o falso eso. ¿Por qué? Pues porque como que depende de Y, ¿no? No sabes qué está fungiendo ese Y. En el 2 lo mismo. Todavía no me puedes decir si algo es verdadero o falso porque no sabes si ese X en efecto es el X que te sirve que sea menor que uno. Pero sin Ajá. embargo, esa misma proposición, esa misma predicado, cuando yo lo evalúo en dos constantes, 2 es menor que 5, eso seguro ya me puedes decir si es verdadero o falso, ¿no? Y entonces cuando yo tomo una letra proposicional y la evalúo en constantes, lo que me queda ya es una proposición, ¿no? Y entonces, pues justo esto es lo que está viendo, que estamos extendiendo como debemos el cálculo proposicional, ¿no? Muy a grandes rasgos. Esto apenas es introductorio, ¿no? Entonces Ah, aquí, esto de aquí, no. Eh, Eso es bueno, dijimos que las fórmulas bien formadas, eh, desde luego que les queda claro que por el cálculo de predicados, que la negación, el o, el y, la implicación y el sí solo sí son fórmulas bien formadas, ¿no? Ahorita acabo de ver un ejemplo en el que ya estoy cuantificando y un ejemplo en el que ya estoy evaluando términos en letras predicativas. Digamos que nos faltaría un ejemplo del primero, ¿no? Eh, Pero pues justo si nos seguimos pensando aquí como si fueran nuestros números naturales, pues ¿qué pasa si yo escribo 2, así tal cual? Pues eso no es una fórmula bien formada, ¿no? No le puedo dar un valor de verdad. Pero si yo escribo 2 es igual a 3, pues a eso sí ya le puedo dar un valor de verdad. Si yo escribo 2 es igual a X, pues a eso sí yo ya le puedo dar un valor de verdad, siempre y cuando sepa quién es X, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta de aquí se traduciría como que C2 es igual a C3, ¿no? Y esta de acá se traduciría como que C2 pues es igual a X1, porque era nuestra variable que representaba X, ¿no? Y la otra, pues si por ejemplo pongo 1 es igual a Y, pues lo que digo es que C1 pues es igual a X2, ¿no? Y si por ejemplo pongo X igual a Y, pues escrito en lenguaje lógico sería X1 pues es igual a X2, ¿no? Que justo es lo que decíamos. Si yo tomo dos términos, la igualdad entre términos va a ser como una fórmula bien formada, ¿no? Ya se me acabó el tiempo. La siguiente clase voy a seguir viendo ejemplos de esto, de ejemplos de fórmulas bien formadas y también de términos, porque sí me interesa que sepan la diferencia bien de cuándo algo es un término y de cuándo es un predicado, porque los términos son solamente, no es algo con lo que vayamos a estar jugando para ver cosas de valores de verdad, sino son aquellos que al evaluarlos en letras predicativas o viendo la igualdad de ellos, son los que vamos a darles valores de verdad. ¿Sale? Entonces,